Buenas, hoy es día 29 del 6. Hoy vamos a ver básicamente algunas definiciones y algunas, vamos como a introducirnos en los componentes de lo que es un contrato laboral. Para ello ustedes van a tener, que yo ya se los mandé la semana pasada, pero no se los expliqué, un PDF que habla sobre contrato laboral. Con ese PDF vamos a ir trabajando, lo vamos a ir analizando, así que lo pueden empezar a leer a partir de hoy, ¿sí? Otra cosa más que les quería avisar es que también les mandé un trabajo. Ambos documentos, tanto lo que tiene que ver con contrato laboral como con el trabajo integrador, están dentro de lo que es su plataforma santillana, pero también están dentro de este grupo que yo les mandé, ¿sí? Recuerden, no sé si, no se los dije, a quienes no vinieron la semana pasada, que tienen tiempo para entregarlo hasta el martes que viene, hasta las 12, hasta las 11 de la noche me lo entregan. Lo pueden mandar por mail, como ya habíamos quedado la otra vez, o por plataforma. De todas formas yo lo veo, ¿sí? Para quienes tengan la modalidad totalmente virtual, pero tengan dificultades con eso, recuerden, me avisan, me mandan un mensajito, yo se los mando a los preceptores que a ustedes les corresponde, a Jay básicamente, y para que lo puedan retirar en fotocopiadora y lo puedan hacer y después me lo mandan. Si se les complica mandármelo por mail o lo que sea, porque justamente tienen problemas con la virtualidad, me mandan un mensaje de WhatsApp privado con las fotos poniendo nombre y apellido, obviamente, me dicen: profe, yo retiré trabajo en fotocopiadora, se lo mando vía foto, yo lo leo. Si es que se les complica mucho otro medio tecnológico de envío. Dicho todo esto, si tienen alguna duda, mandan mensajitos al WhatsApp y yo le contesto, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver algunas definiciones que van a tener en cuenta para cuando la semana que viene analicemos este PDF de contrato laboral. Primero y principal, ¿qué es un contrato de trabajo? Básicamente, un contrato de trabajo es un acuerdo entre el trabajador y el empleador, ¿sí? Es algo que está escrito, por lo general, siempre. Es algo tácito y es algo que claramente este trabajador debe leer previo a poner el gancho en ese trabajo que desea realizar, porque básicamente una vez que se firma ese contrato, si hay algo que a uno no le cerró desde un principio, es muy difícil después volver atrás, lo que no quiere decir imposible, pero hay, digamos, un documento legal que reafirma la posición del empleador hacia el trabajador, y claramente con la firma nosotros demostramos un acuerdo frente a ese contrato. Entonces siempre hay que estar atento a qué es lo que firmamos, y hay que básicamente leerlo. Un gran ejemplo sobre eso es que se estuvo hablando mucho en redes sociales y en el informativo. Es el caso de Paulo Londra, seguramente ustedes lo conocen, en donde tuvo un problema claramente porque según él le hicieron firmar un contrato el cual él no leyó, y bueno, se justifica la edad, bla, y un montón de otras cosas que en realidad seguramente habrá sido estafado o no lo sabremos nunca, pero lo que deja acá como enseñanza es que no importa la edad, o sea, no hay que dejar subestimarse porque tiene 19 años, puede tener 30 y le puede pasar lo mismo, porque básicamente no se trata de una edad, sino de tener, digamos, la atención puesta en: no puedo firmar nada sin antes leer qué estoy firmando. Eso les tiene que quedar claro, porque después entran en una vorágine que no saben o no se sabe cómo va a salir, porque eso claramente también está diseñado por abogados, ¿no? El contrato laboral está diseñado por abogados de trabajo, ¿no? Que claramente van a beneficiar en algún punto a quien lo escribe, ¿sí? Entonces hay que estar atento a estas cuestiones. Entonces, ya dijimos, un contrato de trabajo es un acuerdo entre el trabajador y el empleador, en donde el primero, o sea, quien va a trabajar,
se compromete a llevar a cabo determinadas tareas y a seguir instrucciones del empleador, ¿sí? O a quien represente el empleador, a cambio claramente de una retribución. El contrato de trabajo en sí es una herramienta para el buen funcionamiento del mercado laboral, y en él se disponen las condiciones bajo las cuales ese trabajador llevará a cabo determinadas tareas encargadas por el empleador. Del contrato de trabajo se derivan derechos y deberes, ¿sí?, de las partes, de ambas partes, y es una prueba fundamental cuando se solicite la ayuda de un juez en casos de incumplimiento o desacuerdo, que es lo que veníamos hablando. Entonces te recuerde, dentro del contrato laboral hay derechos y obligaciones, tal como en lo que tiene que ver con ser un ciudadano, ¿sí? Es lo mismo, hay derechos y obligaciones de ambas partes. Si estas ambas partes la incumplen, este contrato se puede romper. Si es un contrato que no se puede romper, como dicen en Los Simpsons. Bueno, no importa. Después, tienen elementos esenciales del contrato de trabajo. Puede tener diversas formas, pero en todas ellas aparecen algunos elementos que son esenciales. Primero, la identificación de las partes, los nombres, apellidos, direcciones y documentos identificativos de las partes que firman el contrato. Uno no puede ir a firmar con el nombre o seudónimo, sino que claramente tiene que firmar con el nombre que le figura en su documento de identidad, y ustedes tienen el derecho de saber quién los contrata. No pueden poner una sociedad anónima o cachito de sociedad anónima. Ustedes tienen que poder buscarlo en AFIP o donde sea y encontrarlo. Si no lo encuentran, ya saben que están metiendo en un trabajo turbina, y bueno, ahí ya queda en uno si sigue o no. Tiene que ver con las posibilidades de trabajo y la inserción en el mercado laboral. Muchas veces esa decisión sí, pero bueno, lamentablemente mínimo ustedes tienen que estar conscientes en dónde se están metiendo, en lo que tiene que ver quién los contrata. Por otro lado, hay una fecha de inicio y duración de la relación laboral. Esto quiere decir que puede haber un contrato temporal o un contrato digamos, a muchos años, que puede ser un contrato de 3 meses, de contrato temporario. En Nueva York y otros países hay contratos de 3 años. Te dicen, bueno, usted va a tener un contrato de 5 años. ¿Quiere firmar para esta empresa para una duración de 5 años? Ponen que sí, listo. Y acá también lo que se estila son esos contratos de anda a ser hasta que tenga 60, 70 años y termina, digamos, me jubilo y me voy, ¿sí? Por lo general, en Argentina acá se apela a ese tipo de trabajo porque es una seguridad económica que nos transmite para poder, digamos, fijar algunas metas personales. Entonces, otro elemento es fecha de inicio y duración de la relación laboral, como lo habíamos dicho, que debe estar fijado en ese contrato de trabajo. Cuando ustedes firman, debe decir, a usted, Pepito, tanto, Pepita, se lo contrata tal fecha a tal fecha, ¿sí? Y eso se debe cumplir. El domicilio de la empresa, una ubicación de donde uno va a ir a presentarse a trabajar, realizar las funciones, descripción de la categoría o grupo profesional del puesto de trabajo, es decir, se deben explicar en términos generales de qué se trata el puesto de trabajo y cuáles son sus funciones principales y las obligaciones, el monto del salario, ¿sí? Y los complementos salariales. ¿Esto qué quiere decir? Cuánto voy a cobrar por mes y otras pagas adicionales como aguinaldo, puntualidad, horas extras, vacaciones, bonitos de Año Nuevo y Navidad, si es que la empresa los da ahí. Cuando habla de monto salarial, ustedes más o menos van a saber qué es lo que paga la empresa. Si además del salario común hay algunos otros premios por los cuales dentro de ese contrato de trabajo ustedes van a ser notificados. Bueno, el horario, tiene que figurar un horario, si es tarde, mañana o noche, ¿sí? Los beneficios, qué beneficios tienen, por ejemplo, la duración de las vacaciones, ¿sí? Por lo general los primeros años son 15 días. Eso está como estipulado en casi todos los trabajos. Los primeros años de trabajo, creo que hasta el 5.º año de trabajo, son 15 días de vacaciones. Pasado la antigüedad en un mismo trabajo, pasado esos 5 años, ustedes
va aumentando a 20 días, a 21 días, y hasta que creo que el máximo de vacaciones son 35, 40 días, creo. Más de eso no hay, por más que ustedes tengan 25 años de trabajo siempre en el mismo lugar. Ustedes pueden tener 5 años laburando, pero si laburan en distintos puestos de trabajo, siempre van a empezar de cero, ¿sí? Yo estoy hablando de cuando se cumplen cierto tiempo de antigüedad en un mismo lugar de trabajo. Bueno, después están los plazos, que son los periodos en los que se debe dar aviso para finalizar este contrato. Ustedes no lo pueden decir de un día para otro, no te necesitamos más, te vas, ¿no? A menos que se te cumpla el contrato, ustedes ahí sí pueden, digamos, hacer alguna queja. Eso no se puede hacer, tiene que haber un preaviso. Y este preaviso en algunas empresas es de un lado y del otro. Uno tiene que preavisar con tiempo para no dejar en gamba al empleador, pero el empleador debe avisarle al trabajador con tiempo para no dejarlo, digamos, en gamba a ese trabajador. Y un convenio colectivo, si es que es aplicable. Los convenios colectivos, por lo general, uno de los tantos convenios es el transporte por parte de la empresa. Hay algunas empresas que pasan a buscar a sus empleados en un micro, en distintos puntos de encuentro, y los llevan al trabajo, ¿sí? Bueno, eso puede ser un convenio colectivo, puede ser. Bueno, otro elemento que suele aparecer en los contratos de trabajo, aunque no es obligatorio, es un periodo de prueba. O sea, es decir, este contrato es de 5 años o de acá a la eternidad, pero puede ser que tengamos a un periodo de prueba de un mes. Si vemos que no servís, te vas, ¿sí? Y eso ustedes lo tienen que leer también, tienen que estar muy atentos para saber cuáles son los beneficios de ese contrato. Y básicamente esto es un derecho del empleador, porque lo que hace es ver las capacidades, la idoneidad de ese trabajador en el puesto de trabajo, básicamente, y esto le puede poner fin a su contrato porque no sirven para eso que se los necesita. Lo que sí cabe destacar es que este contrato en este contrato tiene que existir una relación de subordinación. Siempre hay uno que manda y otro que obedece. Justamente es el trabajador quien está bajo las órdenes del empleador para hacer una determinada actividad, y esta relación tiene, ¿cómo se puede decir? Es una característica propia de los contratos de trabajo, ¿no? Aunque no es exclusiva, puede haber otro tipo de subordinación, pero la principal va a ser usted me dice lo que yo tengo que hacer, yo lo hago, ¿sí? Siempre en buenos términos, ¿sí? No quiere decir que porque haya una relación de subordinación uno me puede maltratar. Si esto sucede, si hay abuso o acoso laboral, en un montón de otras cuestiones, esto se puede denunciar y claramente el empleador puede ir preso o va a tener que pagar una damnificación, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con los derechos y obligaciones por parte del empleador, ¿no? ¿Qué derecho tengo yo como empleado? Eso no lo pueden, digamos, como olvidar. ¿Quiénes pueden firmar un contrato de trabajo? Depende de las leyes de cada país. Ustedes recuerden que cada país tiene una ley de contrato de trabajo distinta. Por lo general son los mayores de 18 años, 21, según la ley, o quienes estén, o menores que estén emancipados. Esto quiere decir que a través de algún litigio legal, el adolescente pide emanciparse de los padres, no estar bajo más la autoridad de esos padres, y entonces comienza a actuar como una persona adulta. Así que básicamente es eso, ¿sí? Tipos de contrato de trabajo. Estos pueden clasificarse de diferentes formas. Son varias. Vamos a nombrar la primera, que es de acuerdo a su formalización. Los contratos pueden ser verbales o escritos. Siempre traten de que sean escritos, ¿sí? Porque si bien la palabra es muy importante, si quieren hacer algún requisito legal no tienen forma de comprobar, porque la palabra de uno contra la palabra del otro, hay mucho no se puede hacer en términos legales.
Y en otros términos tampoco, básicamente, ¿sí? Los que tienen que ver con los verbales, bueno, nada, es la palabra. No hay ningún documento que apruebe esta relación que ustedes están diciendo que tienen. Y si hay incumplimiento, a llorar al campito. Hay un acuerdo de formalización escrito, que esto tiene que ver justamente con el contrato laboral, en donde se detallan todas estas condiciones de las que estuvimos hablando. Y ustedes ponen el gancho o no lo ponen, digo la firma, si están de acuerdo o no están de acuerdo, ¿sí? Tienen que también tener en cuenta que lo que les pide el empleador esté bajo, digamos, las normas legales, ¿no? Tampoco me está pidiendo cosas que no existen y que no se pueden cumplir porque son raras. De acuerdo, hay un contrato de acuerdo a su duración, digamos, pueden ser indefinidos, ¿sí? Hasta que se jubile la persona, o un tiempo de prueba. Puede ser un contrato de tipo de término fijo, ¿sí? En donde tiene una fecha de finalización, aunque suele existir la posibilidad de que ese contrato se renueve. Es decir, bueno, trabajás 5 años con posibilidades de volver a firmar, ¿sí? Bajo ciertas condiciones y acuerdos. Eso puede pasar, ¿sí? Y eso va a estar especificado en su primer contrato de trabajo. En términos indefinidos, es otro tipo de contrato, es donde ya les dice, bueno, ustedes van a trabajar hasta diciembre del 2099 y bueno, nada, ustedes tendrán la oportunidad de renunciar si no les agrada el trabajo o si sienten que ese trabajo no era para ustedes. Contrato por obra, ¿sí? Este contrato durará hasta que se complete la tarea. Por ejemplo, los albañiles o los maestros mayores de obra, ¿no? O los arquitectos, digo, bueno, el periodo de trabajo es cuando se termina la obra. A veces le ponen una cantidad de meses, pero no necesariamente, digo, si a veces no se termina esa obra, dejan que termine, ¿sí? Entonces, bueno, es cuando hay un proyecto de alguna película. Cuando empieza y termina de producirse la película, termina el contrato de trabajo. Entonces, ustedes van a pelear por ese contrato acuerdo a los beneficios que eso a ustedes les genera. Y después tiene un contrato temporal o transitorio, que el contrato va a durar un tiempo breve, digamos, que se limita a cubrir una necesidad temporal, como por ejemplo el reemplazo de alguien. Miren esos, si uno trabaja en una feria o en un shopping, uno es el que cubre los feriados o los sábados y domingos, ¿sí? O cuando alguien falta, ¿no? A veces en los shoppings o en las ferias hay mucho de ese tipo de trabajo, temporal o transitorio. Entonces lo llaman y dicen, mañana puedes venir, hoy puedes venir, y nada, quien ya trabaje de eso, por lo general siempre está a disposición y se manda al trabajo que le piden, ¿sí? Le pagan por día, no por mes, no quincenal, sino ese mismo día se paga. Ese es un ejemplo de este tipo de trabajo. Básicamente quiero que se queden con esta información, ¿sí? Recuerden que dentro de los pagos de un contrato de trabajo están los quincenales y los mensuales. Los semanales también, pero no suelen verse mucho, ¿sí? Quincenales es que se cobra cada 15 días la mitad del sueldo. Mensual que se cobra todo junto. Pero bueno, eso es más una predisposición de la empresa que una elección del trabajador. Por ahora es lo que quiero que nosotros mantengamos en cuenta, y también tengan en cuenta que cuando hablamos de contrato de trabajo, está claro que hablamos de una relación de dependencia, ¿sí? Pero esta relación de dependencia, perdón que me tilde porque esta relación de dependencia está fijada, ¿sí? Y está regulada por leyes, ¿sí? Una de las leyes que ustedes tienen que tener en cuenta es la ley 26.844, que claramente regula las relaciones laborales que se establecen
por ejemplo, entre las casas particulares y el ámbito en la vida familiar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las empleadas domésticas. Siempre hay una ley para cada trabajo. Si bien hay un contrato laboral que nos dice cómo van a trabajar ambas partes, el trabajador y el empleador, o el empleado y el empleador, hay leyes particulares para cada trabajo. ¿Sí? Como recién yo les dije, la ley 26.844, hay determinadas leyes, ¿sí? Por ejemplo, la ley de empleo, que es la ley 24.013, ¿sí? La ley de riesgos de trabajo, que es la ley 24.557, ¿sí? Y por otro lado, convenios colectivos, como habíamos dicho, ¿no? Además de leyes que nos apoyan, leyes nacionales, ¿no? Cada país tiene una ley distinta que nos apoyan por si hay algún abuso, o también para tener, digamos, al límite y a quienes nos emplean, y también al trabajador para que no abuse de quien lo emplea, digamos, que establecen acuerdos, ¿sí? Acuerdos tácitos, porque si no se cumplen se puede ir a juicio, ¿sí? No son de palabra. Entonces ustedes tienen una herramienta donde agarrarse. En este momento yo estoy pensando en ustedes como empleados, ¿sí? Entonces tienen que tener que este tipo de leyes que les acabo de nombrar están a su favor. Y tienen que estar atentos, ¿sí? Para eso, por ahí da fiaca leer, da fiaca leer el contrato, da fiaca leer las leyes, pero la única forma que ustedes puedan defenderse en algún momento y hacer valer esos derechos es estar en conocimiento de. Sí, esto voy a hacer como muy reiterativa. Estén en conocimiento de no solo lo que están firmando, sino también cuáles son sus derechos. ¿Sí? Y las leyes están para ser cumplidas. Podemos hablar de una justicia que se cumple, que no se cumple, no importa. Bueno, sí importa, pero a lo que voy es, si tras que la justicia es a veces media floja, si nosotros no tenemos conocimiento de nada, cualquier 5, 4 de copas viene y nos dice que esto se hace así y nosotros vamos de las narices y lo hacemos. Y la idea es que ustedes estén en competencia, ¿sí? Que estén parados por lo menos con el conocimiento mínimo, digamos, para poder sobrellevar cualquier conflicto y para hacer valer cualquier derecho que ustedes crean que debe ser concretado, ¿sí? Entonces recuerden que hay leyes. La ley de contrato de trabajo, sí, tiene, que es la 20.744, la tienen que tener muy en cuenta, como la ley de empleo, la vuelvo a repetir, la ley 24.013 y la ley de riesgos del trabajo, que es la ley 24.557. Entonces con esto van a, digamos, a tener una herramienta a su disposición para básicamente poder pelear si así lo necesitan. Hoy la clase es corta porque básicamente ustedes van a tener que reescribir esto que les estoy diciendo. Les pido por favor que lo tengan escritos en sus carpetas, porque esta teoría no solamente va a servir para el trabajo en clases, sino también les va a servir para cualquier examen integrador, por más que sea en la casa o no, ¿sí? A domicilio. La teoría siempre sirve, y uno de los salvatajes que ustedes tienen conmigo por lo menos es la entrega de carpeta completa. Cuando hay cosas que yo les digo tienen que estar en sus carpetas, cuando yo se las pida para poder ver si podemos subir o no algún puntito en su nota, tiene que estar, ¿sí? Entonces esto es una de las teorías que tienen que estar escritas en sus carpetas, ¿sí? Bueno, recuerden, entrega de trabajo martes que viene hasta las 11:30 de la noche tienen tiempo, tienen 3 vías de entrega. Traten de utilizar la vía de entrega mail o plataforma. Si me lo mandan por mensaje, les pido por favor que me lo manden en un documento de PDF, ¿sí? O en un Word, no me manden las fotos sueltas. La oportunidad de mandarme las fotos sueltas va a ser para 2 o 3 que son los que retiran en fotocopiadora en papel los trabajos. Entonces, claro, como no tienen mucha oportunidad porque hay muchos problemas con la conexión, eso seguro, bueno, claramente no les voy a pedir que me lo transformen en un documento a través de las tecnologías, porque claramente tienen una dificultad con eso.
Entonces me lo pueden mandar por foto. Pero ustedes ya saben quiénes son, ¿sí? Quienes tienen esa oportunidad, no los voy a estar nombrando. Con esto me despido, espero que tengan un buen martes, una buena semana. Nos estamos viendo virtual o presencial la semana que viene. Les mando un beso enorme y me despido con esto. Chaito.